¿Me están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sobre hernia. Sí, realmente las clases son bien agresivas, ¿no? Muy, realmente mucha clase hay que correr porque si no, no terminamos. Me pasó en la primera clase donde la apendicitis tuvimos que dejarlo aparte. Muy bien, vamos a ver rapidito hernia de la pared abdominal. Esto siempre cuando uno habla de hernias, uno tiene que dominar la anatomía. La anatomía, nosotros tenemos pues la fascia que recubre los rectos, que es el estuche de los rectos. Este es el músculo recto anterior del abdomen. Este es el músculo oblicuo mayor. Miren cómo el oblicuo mayor, sus fibras son de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? El transverso, que está debajo del oblicuo mayor, como su nombre lo dice, sus fibras son transversales. Y el oblicuo menor, que son realmente al revés, ¿no? Son de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Entonces, es diferente la dirección de las fibras. Sin embargo, el recto anterior del abdomen y tenemos el ombligo, la línea alba, que está entre ambas rectos anteriores del abdomen, está la línea alba, ¿no? Que está dividido por el ombligo, esta línea alba. Muy bien, y la región inguinal, como vamos a ver más adelante la anatomía. Muy bien, ¿qué significa hernia? Hernia viene de la palabra griego hernios, que significa retoño, vástago, brote, cogollo, botón, porque es como un botón, como un brote que sale, que protruye el peritoneo a través de un defecto de la pared abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, estos defectos pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Congénitos, por ejemplo, una hernia inguinal, por ejemplo, una hernia umbilical indirecta. Adquiridos pueden ser hernia inguinal directa, ¿no? Puede ser una eventración postquirúrgica, que son adquiridos, ¿no? El contenido que protruye, el contenido que sale, siempre está acompañado de peritoneo. Una hernia siempre tiene un saco peritoneal, ¿ya? Es peritoneo parietal lo que sale, no es un peritoneo visceral, sino es un peritoneo parietal, ¿no? Este peritoneo parietal es lo que nosotros llamamos el saco de la hernia. Así como ustedes ven que hay un saco de arroz donde se mete el arroz, igualito, es como un saco. Entonces, al peritoneo parietal de la hernia se le llama el saco de la hernia. ¿Cuáles son los factores predisponentes? La herencia, se ha visto que muchas veces de padres, madres con hernias, también presentan hernias. El sexo es generalmente predominio, muchas veces en algunas hernias el predominio es femenino, en otras es masculino. La edad, en algunas hernias, por ejemplo, cuanto más edad tiene, hay mayor debilidad de la pared abdominal, por lo tanto se presentan hernias con más frecuencia. Sin embargo, hay hernias que se presentan a temprana edad, que son las hernias umbilicales y las hernias inguinales indirectas. La obesidad, cuanto más gordo es, ¿no? Más gordo es, obviamente hay mayor aumento de la presión intraabdominal y eso predispone a la aparición de una hernia de la pared abdominal. El embarazo también predispone a aparición de hernias, como la hernia umbilical, por ejemplo, y eso es porque hay un aumento de la presión
intraabdominal, que hace que aparezcan las hernias. Y las deficiencias músculo-aponeuróticas, obviamente, defectos de la aponeurosis predisponen también a la formación de hernias. Los factores desencadenantes, los de que desencadenan ya, son la obesidad, obviamente, los embarazos y patologías que aumentan la presión intraabdominal. Por ejemplo, respiratoria crónica, pacientes que están tosiendo, tosen, aumenta la presión intraabdominal. Pacientes urológicos que tienen hiperplasia benigna de próstata, que para orinar tienen que estar pujando, por decir así, ¿no? Hacen que maniobra de Valsalva y obviamente eso, digamos, desencadena, puede desencadenar la aparición de una hernia de la pared abdominal. Y los digestivos, por ejemplo, el estreñimiento, cuando el paciente está estreñido, obviamente, paciente estreñido va a tener que hacer maniobra de Valsalva, o sea, pujar para poder defecar. Entonces, todos ellos. La obesidad aumenta la presión intraabdominal. ¿Por qué? Acuérdense que el epiplon es un manto de tejido adiposo. Entonces, así como engordan por afuera, también engordan por adentro. Entonces, por eso es que hay un aumento de la presión intraabdominal. El embarazo es obvio, porque crece el útero, al crecer el útero aumenta la presión intraabdominal. Y todos estos factores pueden desencadenar las hernias de la pared abdominal. Las hernias se pueden clasificar según su etiología, según su contenido, según su condición y según su localización. ¿Ya? Entonces podemos tener 4 diferentes tipos de clasificación: su etiología, su contenido, su condición y su localización. La clasificación por su etiología pueden ser congénitas, por ejemplo, la hernia umbilical, lo más frecuente. Y las adquiridas, las hernias postoperatorias, las eventraciones. Entonces, la congénita, la hernia umbilical, y la adquirida, la hernia incisional o eventración, que normalmente se llama, hernia incisional o eventración. Por su condición, las hernias pueden ser reductibles. Salió la hernia y ¡pum!, lo metieron. Entonces, lo metieron y se quedó adentro y no salió. Esas son las hernias reductibles. ¿Cuáles son las irreductibles? Que ustedes tratan de meterlo y no ingresan, pero no le molesta, está tranquilo ahí con su hernia afuera, su hernia grande afuera, y lo tratan de reducir y no se reduce, tiene mucha adherencia en la bolsa. Muchas veces, por ejemplo, si es una hernia inguinal, en el escroto, que está ahí tan adherido que no se puede. ¿Cuáles las incoercibles? Las que se reducen, pero cuando uno deja, otra vez se sale. Uno lo mete, se ingresa, pero cuando saca el dedo del anillo herniario, otra vez se sale. En cambio, las hernias que nosotros operamos en las emergencias son las hernias incarceradas y las hernias estranguladas. Las hernias incarceradas son aquellas hernias que eran reductibles y que salieron y ya no se pueden regresar, y el paciente viene con dolor. Doctor, sí tengo mi hernia, siempre se salía, yo lo metía con el dedo y se reducía, pero ahora ya no lo puedo reducir y me duele. ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? 3, 4, 5 horas. Esas son las hernias incarceradas. ¿Y cuáles son las hernias estranguladas? Aquellas hernias en el cual fue encarcerada, pero ya hay compromiso vascular. O sea, tanto primero el drenaje venoso no fue el adecuado, y después el aporte arterial, justamente por el edema que ha producido la congestión venosa, ya no hay una buena nutrición a nivel arterial,
del intestino. Entonces, esta hernia que era encarcerada se convierte estrangulada. Y uno entra a sala de operaciones y encuentra esta parte del intestino negro. Esa es una hernia estrangulada. En cambio, una hernia encarcerada, uno entra y la encuentra media así, media rosadita, que se quiere moretear. Esa es una hernia encarcerada. Una hernia estrangulada, obviamente ya está oscura, está negra. Esa es la estrangulada. Generalmente las hernias se estrangulan después de 6 horas de estar encarceradas. Por eso toda hernia encarcerada, para evitar de que se convierta en una hernia estrangulada, debe ser operada antes de las 6 horas. Antes de las 6 horas. Entonces, toda hernia encarcerada, su tratamiento es una cirugía de emergencia. ¿Por qué? Porque si no puede evolucionar hacia una hernia estrangulada. Y ahí sí hay que resecar el intestino y hay que hacer una anastomosis término-terminal. En todas estas 4 primeras, el tratamiento es reparar la hernia. Cuando la hernia está estrangulada, ya no la podemos reparar, porque esa región está contaminada, porque obviamente hay necrosis de intestino y ya hay translocación de gérmenes. Y algunas veces incluso encontramos el intestino perforado, entonces es una región contaminada. Entonces lo que entramos es hacer la resección y anastomosis, la resección de la parte del intestino que está necrosado, que está comprometido, y hacer una anastomosis término-terminal. Y no reparamos la hernia, porque si ponemos una malla en un lugar contaminado, obviamente el paciente o la paciente nos va a hacer una fasciitis y vamos a terminar con un paciente muy complicado. En cambio, en estas 4 primeras sí se puede hacer una reparación de las hernias. Muy bien, según su localización pueden ser hernias inguinales, umbilicales, epigástricas, de Spiegel, lumbares, en el triángulo de Petit también. Esas son generalmente por decirlo así, las localizaciones más frecuentes. El tratamiento de una hernia no complicada, primero es la reducción del contenido del saco. El saco herniario, que está formado, ya dijimos, por el peritoneo. Entonces reducimos el contenido dentro del abdomen. Luego hacemos tratamiento del saco herniario, que podemos hacer una jareta, introducirlo dentro de la cavidad, o podemos ligarlo el saco y cortarlo y seccionarlo. Cualquiera de los 2 procedimientos, de acuerdo a lo que el cirujano crea conveniente en el momento de la cirugía. Porque si es una hernia por deslizamiento, se va a tener que hacer una jareta. Y reparación de la pared abdominal. Obviamente reparación, obviamente ahora es con colocación de malla. Este es más o menos una clasificación de las hernias inguinales, que para que lo lean: hernia inguinal indirecta, hernia inguinal directa, defecto de la pared posterior y hernias recurrentes, que son bonitas. Es una clasificación muy bonita para que lo lean y lo vean ustedes en sus casas. Muy bien. La anatomía de la región inguinal. Cuando yo doy de operar a los residentes hernias inguinales, yo prefiero que siempre comiencen operando, o los cirujanos jóvenes comiencen operando hernioplastías de la mujer. ¿Por qué? Porque en la mujer lo que tienen ahí es el ligamento redondo, y el ligamento redondo, ya saben, va desde el útero y va a los labios mayores. Pero si cortaran
el ligamento redondo no va a haber mayor complicación, no va a haber mayor problema, no va a suscitarse ninguna catástrofe ni nada. En cambio, en el hombre, por acá pasa el cordón espermático. El cordón espermático que tiene la arteria espermática, que tiene el conducto deferente, que tiene estructuras vasculares, nerviosas y musculares también. Entonces, si hubiera lesión de la arteria espermática, obviamente va a haber necrosis del testículo y ese paciente puede terminar en orquiectomía, sin testículo, producto de la cirugía de la ligadura de la arteria espermática. Entonces, ese es importante, ¿ya? Es importante siempre tener en cuenta eso. Acá vemos los vasos espermáticos, epigástricos inferiores. Esto lo vamos a ver ahorita qué importancia tiene. Muy bien, para que vean las hernias más o menos de la región inguinal, ¿no? Este es los vasos epigástricos inferiores. Este es el borde externo de lo que vimos acá, que era el recto anterior del abdomen. Entonces, este es la arteria epigástrica inferior, el borde anterior, el borde lateral del recto anterior del abdomen y el ligamento inguinal. Esto forma lo que se llama el triángulo de Hasselbalch. El triángulo de Hasselbalch. ¿Ya? Y las hernias más frecuentes que tenemos acá, en el triángulo de Hasselbalch, esto nos va a permitir que todo lo que sale por dentro son las hernias inguinales directas. Las hernias inguinales directas salen por dentro del triángulo de Hasselbalch. Los que salen por fuera del triángulo, por arriba del triángulo de Hasselbalch, son las hernias inguinales indirectas, ¿no? Acuérdense, triángulo de Hasselbalch, vasos epigástricos inferiores, borde externo del recto anterior del abdomen y el ligamento inguinal. Y las que salen por debajo del ligamento inguinal son las hernias femorales. Las hernias femorales, ¿ya? Por dentro del triángulo de Hasselbalch, las hernias directas. Las hernias indirectas por encima del triángulo de Hasselbalch. Por debajo del ligamento inguinal, las hernias femorales. Es importante saber esto, que acá está una arteria femoral y una vena femoral. El ligamento inguinal es lo que va a determinar que lo que es por debajo de la arteria sea arteria femoral y lo que está por encima sea la arteria ilíaca externa. Entonces, el ligamento inguinal es lo que divide entre arteria ilíaca externa y la arteria femoral. Entonces, estos vasos son importantes porque cuando uno va a reparar las hernias inguinales, tiene que tener cuidado de no lesionar estos vasos. Y el nervio, obviamente, el nervio femoral. Porque si no es una catástrofe. Alguna vez he visto a un asistente lesionar una vena, cuando yo era residente, una vena femoral, al tratar de reparar una hernia inguinal. Felizmente, pudimos controlar el sangrado y poner puntos a la vena para que no siga sangrando. Pero ese es el riesgo, que por ahí, por debajo del ligamento inguinal, pasan los vasos femorales. Entonces, siempre es importante conocer la anatomía. Esto es vista por dentro. Es vista por dentro del abdomen, ¿no? Este es el oblicuo, el músculo transverso. Acá está el recto anterior del abdomen. Estos son los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos. Todo
lo que sale y este es el ligamento inguinal. Todo lo que sale por dentro del triángulo de Hasselbalch, que está dado por el borde externo del recto anterior del abdomen, por los vasos epigástricos inferiores y por el ligamento inguinal, todo lo que sale por acá es lo que se llama una hernia directa, una hernia inguinal directa. Todo lo que sale por fuera, por este caso, por el anillo inguinal profundo, porque estamos viéndolo desde adentro del abdomen, todo por acá es una hernia indirecta, que sale por el anillo inguinal profundo, donde están los vasos espermáticos, vena y arteria, el conducto deferente. Y todo lo que está por debajo del ligamento inguinal son las hernias femorales. Acá está el ligamento de Gimbernat, que también es importante saber que está entre el ligamento inguinal y el ligamento de Cooper, que está sobre lo que nosotros llamamos sobre el pubis prácticamente. La incidencia, las indirectas son 50% y las directas son 25%. Las plurales o femorales son 15%. Las indirectas son por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Cuando el saco peritoneo vaginal pasa, el saco peritoneo vaginal pasa el ligamento inguinal profundo acompañando al testículo hacia el escroto, ese ligamento se oblitera. Cuando no se oblitera, está permeable y forma la hernia inguinal indirecta. En cambio, la hernia inguinal directa generalmente es por defecto, ¿no? En personas de edad que hacen mucho maniobra de Valsalva, comienza a producirse la hernia inguinal directa. Muy bien. Las hernias inguinales, esta es una maniobra de introducir el dedo tratando de palpar el anillo inguinal, primero el anillo inguinal directo, el anillo inguinal externo y el anillo inguinal interno. Entonces, cuando uno mete, entonces lo que dice la semiología es que uno le dice al paciente que puje. Si golpea la punta del dedo, como viene por el anillo inguinal profundo o interno también llamado, entonces decimos que es una hernia inguinal indirecta. Y si golpea acá el pulpejo, decimos que es una hernia inguinal directa. Pero muchas veces es difícil diferenciar. Cuando tenemos una hernia inguinal indirecta y una hernia inguinal directa, decimos realmente que es una hernia en pantalón. Entonces, ¿cuándo es hernia en pantalón? Cuando tenemos una hernia inguinal indirecta y una hernia inguinal directa. En esos casos decimos que es una hernia en pantalón. Una hernia inguinal directa se ve así. Estos son los vasos espermáticos, ¿no? Puede ser el ligamento redondo o el conducto espermático. Se ve así como una bola que sale. ¿Ya? Muy bien. La hernia inguinal, la reparación de la hernia inguinal puede ser con tensión y sin tensión. Con tensión ya no se usa ahora con tensión. Antes hacíamos, por ejemplo, si era una hernia inguinal indirecta, usábamos la técnica de Bassini. ¿Cuál es la técnica de Bassini? Es ya una vez reparado, una vez introducido las asas intestinales y haber tratado el saco herniario, sea con
con jareta e introducir, o con ligadura y resección del saco herniario, el siguiente paso era unir el ligamento inguinal con el tendón conjunto, En cambio, cuando era directa o era femoral, se unía el ligamento de Cooper, que está acá abajo, el ligamento de Cooper con el tendón conjunto. Entonces, el McVeigh, el Bassini, ¿cuál une? Ligamento inguinal con el tendón conjunto. Y el McVeigh, ¿cuál une? El ligamento de Cooper con el tendón conjunto. Esas son las diferencias. Esa era la más frecuente que se usaba. También se hacía de Schuldeis, de Halsted, pero las más usadas eran Bassini y McVeigh. Sin tensión, cuando comenzó a usarse mallas. Las mallas no es que me den fortaleza a la región, sino que la malla se comporta como un cuerpo extraño, y al comportarse como un cuerpo extraño hace que se forme fibrosis, y una fibrosis en esa región hace que los tejidos se fortalezcan y obviamente haya resistencia de esas estructuras. La más frecuente es la de Liechtenstein. Siempre he hecho la reparación de Liechtenstein y nunca he tenido problemas colocando mallas sin tensión ahora. También hay de Ruthkow, hay las posteriores que son de Nyhus, que son de Stopa, que son las abiertas, y la de Rives. Pero ahora también hay cirugía laparoscópica. Hay dos técnicas en cirugía laparoscópica, que obviamente la colocación de la malla es posterior. Estas técnicas son la TAP, ¿no?, que es transabdominal, y la TEPS, que es extraperitoneal. La TAP entra a cavidad. Tiene que haber neumoperitoneo, desprende el peritoneo, la TAP así, desprende el peritoneo y acá, y pone la malla en toda esta región. ¿Ya? Acá coloca la malla en el TAP. Reduce la hernia, lo jala a los sacoherniarios, desprende todo el peritoneo, y en la TAP coloca acá la malla. ¿Ya? En cambio, en el TEP extraperitoneal no entra a cavidad, sino todo es a nivel de la región inguinal externa. Pero igual pone la malla en la parte posterior. Es extraperitoneal y la otra es transabdominal. Muy bien. La técnica Bassini, ligamento inguinal con el tendón conjunto, ¿no?, siempre levantando el ligamento redondo o el ligamento o el cordón espermático, según sea mujer o varón. McVeigh, un poco más profundo, el tendón conjunto con el ligamento de Cooper, y queda así, ¿no? Muy bien. Liechtenstein, la técnica de Liechtenstein ya no es unir esas estructuras, sino suturar la malla al tendón conjunto, que parte es el oblicuo, es el oblicuo interno, oblicuo menor, y al ligamento inguinal. Yo los puntos más internos los fijo siempre al Cooper. Muy bien. La hernia de Amjan. ¿Cuál es la hernia de Amjan? Es cuando en el saco herniario vamos a tener vamos a tener el apéndice dentro del saco herniario. Entonces, por eso el epónimo, porque Amjan
lo describió. Entonces, si hay un apéndice en el saco herniario, eso se llama hernia de Amgen. La hernia de Richter, generalmente cuando uno encuentra dentro del saco herniario el borde antimesentérico del intestino. Entonces se encuentra uno atrapado el borde antimesentérico del intestino, decimos que es una hernia de Richter. Ya. Muy bien. Las hernias umbilicales generalmente son congénitas y muchas veces nos consultan para operarlos, pero los niños no deben ser operados las hernias umbilicales muy tempranamente porque la gran mayoría se cierran. Incidencia a las 6 semanas de nacidos, más o menos 32% en niños de color y 4% en niños de raza blanca. Entonces, es más frecuente a las 6 semanas las hernias umbilicales en niños de color que en los niños de raza blanca. Disminuyen al 13% y al 2% respectivamente al año de edad. Solitos se cierran, miren. En niños de color, de 32%, bajan a 13% en niños de color. Y en los niños de raza blanca, del 4% al 2%. Casi al año han disminuido casi la mitad de los niños que tenían el umbilical cerraron espontáneamente. 80% de los casos se presenta en niños con peso menor de 1.200 gramos y disminuye a 25% en niños con pesos mayores a 2.500 gramos. La cirugía debe ser en niños mayores de 3 años si el anillo es mayor de 1.5 centímetros. Y en todos, si es que a los 5 o 6 años todavía tiene hernia umbilical, porque hasta los 5 o 6 años nosotros esperamos que se cierre en forma espontánea, Entonces, más o menos ese es digamos, los criterios quirúrgicos. En niños mayores de 3 años, si el anillo es mayor de 1.5. Y si no, se espera hasta los 5 o 6 años. Si es menor, se espera hasta los 5 o 6 años. Si es menor el anillo, digo, porque generalmente cierran en forma espontánea. Nosotros, la hernia umbilical puede ser también laparoscópica, y se pone una malla preperitoneal. Se abre el peritoneo, se baja, se libera el saco herniario y en esa región preperitoneal se pone una malla que cubra y obviamente ahí se fija. Pero muchas veces los costos hacen que las hernias sean convencionales. Y en la hernia umbilical, el corte es así, en media luna, en el borde inferior de la tumoración que ha formado la hernia. Ahí es donde se hace el corte. Se libera, se diseca y se queda con el saco herniario. Así se levanta y el saco herniario. El saco herniario se introduce, se secciona, se liga y se secciona y se introduce. Uno hace un corte un poco acá y hace lo que se llama la técnica de Mayo,
que es como un sobre, esto encima de esto. Y uno va suturando prácticamente primero como un sobre y después los bordes laterales. La técnica de la herniorrafía inguinal es la técnica llamada técnica de Mayo. No se olviden, técnica de Mayo es la herniorrafía inguinal convencional. La hernia epigástrica es otro tipo de hernia. La hernia que vemos con frecuencia, que está por encima del ombligo y en la línea alba. Decía que la línea alba está en los rectos anteriores del abdomen. Y uno lo ve, es como un globito que sale y uno lo introduce. El tratamiento puede ser por vía laparoscópica, se introduce, se libera, se saca y obviamente se puede poner una malla preperitoneal. Sin embargo, a veces hacemos un corte también vertical cuando un paciente no puede costear una cirugía laparoscópica. Liberar, igual se puede hacer una jareta, introducir el saco herniario o ligarlo y cortarlo, y uno puede hacer un sobre o colocar también una malla preperitoneal. La colocación de una malla preperitoneal en la hernia epigástrica también está indicado. La malla nunca se puede poner, la malla de polipropilene nunca se puede poner en contacto con el intestino, porque si lo ponen en contacto con el intestino se va a adherir a la malla y va a producir obstrucción intestinal. Hay mallas especiales, que por ejemplo la malla de Goretec, que es una malla que la pared posterior, la cara posterior se puede pegar a la pared del abdomen y la cara interna puede estar en contacto con el intestino porque no va a producir adherencia intestinal hacia la malla. Entonces, siempre es bueno saber esas cosas. Nunca una malla de polipropilene debe quedar en contacto con el intestino. Esa es la hernia epigástrica. Las hernias lumbares en el triángulo de Petit, que normalmente vemos, hubo una paciente que le hicieron liposucción y tenía su hernia lumbar y no se dio cuenta el cirujano y perforó la hernia lumbar y perforó el colon. Y eso es una catástrofe. Entonces, siempre hay que sospechar para poder hacer el diagnóstico. Si ustedes no sospechan una patología, no sospechan una entidad, nunca la van a diagnosticar. Siempre tienen que sospechar. Y ante la duda, háganle una ecografía, pues, ¿no? Una ecografía que no tiene nada de hernias lumbares. El diagnóstico de las hernias generalmente es clínico. Uno ve, es una tumoración que sale, que se reduce o que incluso uno puede tocarlo y tiene consistencia de hernia. Es diferente en la región inguinal, el diagnóstico diferencial obviamente son con los ganglios linfáticos. A veces hay ganglios linfáticos inguinales y entonces se palpan, pero los ganglios linfáticos son más duritos y no se reducen. En cambio, la hernia inguinal generalmente se reduce y se puede reducir y son más blandos, pero el diagnóstico diferencial siempre es unos ganglios linfáticos a nivel inguinal. Si hay duda, para eso tenemos exámenes auxiliares. Una ecografía nos puede más o menos decir qué
qué tipo si hay o no presencia de hernia, qué tipo de tumoración es, si es un lipoma, si es un ganglio, si es una hernia. Incluso en la ecografía uno lo hace pujar al paciente y uno ve cómo se va deslizando a través de la hernia el contenido intestinal. Entonces, todas esas maniobras ayudan y una ecografía puede ayudar en el diagnóstico diferencial de las hernias. También la tomografía, cuando hay mucha duda, una ecografía nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Nunca se olviden de las hernias femorales, de las hernias crurales. Un famoso cirujano bariátrico que es ahora un amigo mío, cuando era R2 de cirugía y yo era R2, él era R1 y con el R3 estábamos pasando visita, le preguntamos, ¿por qué es la causa de obstrucción intestinal de esta paciente? Y nos dijo, no sabemos, no ha sido operada, así que no son bridas de adherencias, no sabemos. Y le palpé la región inguinal y como una alverjita estaba ahí la hernia crural que estaba encarcerada. Y no se ve porque la hernia crural siempre es más chica, hay que palparla, hay que sospecharla para poder hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces no se olviden siempre de las hernias crurales, de las hernias femorales. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento de las hernias? No digo, José, esta es la última vez que te acepto. Antes, yo a las 9:20 comienzo la clase y ya no voy a dejar a nadie porque me interrumpen. Incluso ya me he dado cuenta que hasta el teléfono voy a tener que apagar porque me interrumpen. Entonces, hay que llegar a tiempo. Ya hemos visto que las complicaciones de una hernia pueden ser incarceración y estrangulación, pero las complicaciones postoperatorias después de la cirugía son otras. Las complicaciones de la cirugía pueden ser recurrencia de la hernia, o sea que la hernia vuelva a presentarse, infección del sitio operatorio, puede ser una infección de la malla, puede ser una infección de la piel, puede ser una infección del tejido celular subcutáneo, etcétera, etcétera. Entonces, la infección es otra complicación. Otra es neuralgia. Nosotros hemos visto pacientes que se quejan de dolor por atrapamiento del nervio. El nervio ha sido atrapado con la malla o con el punto y causa dolor. La otra es injuria vascular. Ya les dije, por ejemplo, en la hernia inguinal están cerca los vasos femorales y realmente uno puede lesionar los vasos femorales, que son grandes vasos, que son vasos muy grandes y que sangran abundantemente. La injuria testicular, pueden ligar la arteria espermática y dejando desvitalizado el testículo y producir necrosis del testículo. Injuria de vejiga, alguna vez algún cirujano pensando que es el saco, a veces, esto es importante, cáptenlo por favor, hernia por deslizamiento. O sea, hernia por deslizamiento significa que parte del saco no es, una parte es peritoneo, pero la otra parte es un órgano intraabdominal. Puede ser vejiga, puede ser ciego, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces dentro del saco está la vejiga, parte de la pared es la vejiga, esa es una hernia por deslizamiento. Alguna vez alguien quiso ligar y cortar el saco herniario y cuando cortó resulta que era vejiga. Entonces vejiga es uno de los
digamos, de los que está, de los que produce hernia de deslizamiento, y uno puede lesionar la vejiga tratando de abrir el saco herniario. La lesión del conducto deferente, que es otra complicación, y lesión del intestino, por supuesto, en el momento de tratar la hernia, uno puede lesionar, rasgar o perforar el intestino. El hidrocele, que es acúmulo de líquido en el escroto, justamente por manipulación, o hematoma, hay un sangrado de partes blandas y el hematoma puede ser en el escroto, puede ser en la herida, puede ser en la parte subcutánea, puede ser en la parte de la fascia también, o incluso en la malla. Por eso siempre tratamos de hacer una buena hemostasia, Las recidivas en las indirectas, 1 a 3%, en las directas 4 al 10%, en las plurales 5 a 35%. Pero miren cómo cuando uno usa malla, cuando no hay tensión, las recidivas son menores, de 0 al 1%. En general, en total, son 10% las recidivas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, No, doctor. una consulta. ¿Puede explicar qué es la jareta? Jareta es cuando uno hace en forma circular un punto, da puntos en forma circular, y uno introduce la parte medial de esa parte circular y uno jala como una bolsa de tabaco. Y esa parte medial queda dentro de la cavidad abdominal. Esa es la jareta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta más. Usted habló de la hernia en pantalón. ¿Es lo mismo decir que es una hernia mixta o cuál sería la diferencia ahí? ¿O Y mixta? algunos le llaman mixta cuando encuentran diferente. Por ejemplo, puedes encontrar una hernia inguinal y una crural, una hernia inguinal y una directa. En cambio, la directa sí es en pantalón, porque sale en la parte medial, son los vasos epigástricos, y sale como un pantalón, por fuera y por dentro de los epigástricos. Pero algunos sí lo consideran también dentro del rango de las mixtas, ¿no? Pero el término que siempre es empleado es en pantalón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Después, en la parte de cirugía, cuando estaba hablando de las técnicas, ahí mencionó que hay unas que son de abordaje anterior y otras de posterior. Ahí es con respecto a qué. A la colocación de malla. La malla puedes ponerlo anterior como el Lichtenstein o puedes ponerlo posterior como el Stoppa, ¿no? Así es. En cambio, las laparoscópicas todas son colocación de malla posterior. Preperitoneal le llamamos. Cuando es posterior le llamamos preperitoneal. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Están los 41, ¿verdad? Los 41 alumnos. No se olviden, por favor, en ponerse de acuerdo quién pasa con el doctor 10. ¿Ya? No se olviden. Me avisan, por favor. ¿Ya? Me avisan. Muy bien, jóvenes. Estamos en clase el siguiente lunes. ¿Ya? Pero hoy día, por favor, ¿quién es el alumno que va a pasar con el doctor 10? Me avisan, me comunican antes de las 6, por favor. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces nos estamos reuniendo el próximo lunes con mi Listo, grupo doctor. de práctica mañana en la tarde. ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien. Ok, doctor, gracias. Ya, hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Ok. Hasta De luego. doctor, muchas gracias.